océano Atlántico, el mar de nubes, un monte verde impenetrable y bosques de pino canario, todos ellos presididos por un gigante pétreo, configuran un espacio singular. Estamos en la isla de Tenerife. A unos 300 kilómetros de la costa africana se levanta majestuoso y enigmático el Teide. Sus 3.718 metros sobre el nivel del mar y sus casi 7.500 metros hasta el fondo marino lo convierten en el tercer volcán más alto del mundo. Rodeado de coladas como testigos petrificados de su pasada actividad eruptiva, se yergue como guardián secular de la isla de Tenerife. El aislamiento geográfico de las Islas Canarias y el factor altitudinal de esta isla convierten a este territorio en un auténtico laboratorio natural. Precisamente ese aislamiento geográfico ha permitido conservar poblaciones de especies relictas como las de pino canario. En este capítulo nos adentramos en la historia natural de esta especie, cómo fue intensamente explotada y cómo tras la restauración forestal realizada a mediados del siglo XX, hoy la isla cuenta con una extensa corona forestal de extraordinario valor, que sin duda necesita ser manejada adecuadamente. Aferrados a todo tipo de suelos, incluso a las crestas y salientes del abrupto relieve volcánico, los bosques de pino canario cubren como una alfombra verde algo más de 40.000 hectáreas de la isla de Tenerife. Es un endemismo canario y un auténtico símbolo de la flora insular. Bien adaptado a las alturas, crece entre los 1.100 y los 2.000 metros por encima del mar de nubes, donde el fayal brezal ya no puede trepar más. De gran porte y longevidad, generalmente alcanza entre los 15 y 25 metros de altura, aunque existen ejemplares de más de 50 metros y más de 800 años. Su gran altura se apoya en un sistema radicular profundo capaz de penetrar en las rocas, permitiendo al árbol crecer en casi cualquier tipo de suelo. Sus acículas, al contrario que los pinos españoles peninsulares, se agrupan de 3 en 3. Existen poblaciones autóctonas de esta especie en Tenerife, La Palma, Gran Canaria y El Hierro. En La Gomera se encuentran pequeñas poblaciones relictas mezcladas con otras repobladas, mientras que en Lanzarote y en Fuerteventura solo existen puntuales representaciones gracias a las repoblaciones del siglo XX. Como demuestran los fósiles del Plioceno, de unos 5 millones de años encontrados en Murcia y en el sur de Francia, el pino canario se extendía por las costas del primitivo Mar de Tetis. Las glaciaciones fueron acabando con las otras especies europeas de pinos de 3 acículas. Con el paso del tiempo, su área de distribución se fue reduciendo hasta que quedó aislado en las Islas Canarias, donde se piensa que llegó gracias al transporte de sus semillas por las aves. Este árbol se encuentra magníficamente adaptado a episodios de alto estrés como los causados por el fuego o las erupciones volcánicas. A lo largo de los siglos,
ha sido capaz de generar un nuevo bosque tras los episodios volcánicos que periódicamente han arrasado las islas. Su gruesa corteza, formada por múltiples capas superpuestas, lo protege del abrazo mortal de las llamas, pero es, sobre todo, su capacidad de rebrote lo que le permite renacer después del incendio. En menos de un año, los brotes vuelven a surgir de las mismas entrañas de la madera. Además de su resistencia al fuego, el pino canario tiene un arma secreta para expandirse después del incendio: sus grandes piñas serótinas. Además de las piñas normales, este, como otros pinos, cuenta con esas piñas serótinas especiales que pueden permanecer cerradas durante años y solo se abren cuando son sometidas a largos periodos de temperaturas elevadas, entre 40 y 50 grados, o por la acción del fuego. Están selladas con resina y cuentan con un mecanismo que las hace abrirse. La apertura no es inmediata, pero tras varios días, las piñas se abren con un sonoro crack, permitiendo esparcir sus semillas. Los piñones provistos de un ala pueden volar transportados por el viento para colonizar nuevos territorios y generar un nuevo bosque tras la catástrofe. El pino canario no solo se ha enfrentado al vulcanismo o al fuego, sino a la implacable mano del hombre que ha alterado profundamente la distribución de la especie. Aquellas extensas masas de bosques descritas por los primeros navegantes que llegaron hasta aquí, hasta el archipiélago, cambiaron en muy pocos años. Aunque seguramente el pastoreo de los guanches tuvo su impacto en la vegetación de las islas, sin duda fue la conquista castellana la que en 1496 desencadenó una explotación feroz de los bosques de todo el archipiélago en general y de las masas de pino canario en particular. Roturaciones, leña, madera para construcción, pastoreo o fabricación de pez para el calafateado de los barcos fueron haciendo retroceder al bosque. Es fácil apreciar cómo la madera de pino canario ha jugado un papel fundamental en la economía de la isla. Puertas, balcones, ventanas, techos y suelos de numerosos edificios históricos, así como todo tipo de muebles y utensilios, han sido construidos con la conocida madera de tea, una madera singular muy resistente al paso del tiempo. En lugares como la Orotava, la omnipresencia de esta madera conforma un paisaje urbano de apariencia muy particular que da lugar a un auténtico tesoro arquitectónico. Un ejemplo de ello es la Casa de los Balcones. Construida en el siglo XVII, mantiene su aspecto original gracias a la calidad de la madera de pino canario, que jamás ha sido tratada o pintada. La carpintería de las puertas y ventanas, finamente enriquecida con cuarterones decorados, junto a los balcones, artesonados y las columnas y la viguería del patio, todo ello fabricado con madera de tea de pino canario, ponen de manifiesto su valor para construcción. La industria de la brea, una de las primeras industrias del archipiélago, supuso la ruina de los pinares. Las pegueras, que no solo suministraban a los barcos locales, sino también al mercado atlántico y a las flotas que iniciaban la ruta hacia América, devoraron bosques enteros. Todavía hoy muchos troncos muestran las cicatrices de las calas que hacían los pegueros para saber si el árbol suministraría resina en cantidad. Esas calas de los pinos suponen una puerta de entrada al fuego, que al estar exentos de su corteza protectora durante su exposición al incendio, termina con la vida del árbol, pudiendo estar ardiendo durante meses.
Los rebaños de cabras y ovejas crecieron de manera desmedida e imposibilitaron la regeneración del bosque. En el siglo XIX, la desamortización sacó al mercado terrenos que antes se habían conservado, suponiendo el último episodio de devastación de la cubierta forestal. Originariamente, los pinares ocupaban aproximadamente un 25% del territorio insular, pero tras siglos de ataques a finales del siglo XIX, sus dominios quedaron reducidos a tan solo un 12% de la superficie. Siglos de explotación desordenada lograron acabar con bosques centenarios. Las fotografías de mediados del siglo XX muestran el lamentable estado de los montes de la isla. La penuria económica tras la guerra civil y el aislamiento internacional de España durante la primera etapa de la dictadura generaron una economía hambrienta de madera. Para paliar la deficiencia de esta materia prima, el Estado llevó a cabo una extensa intervención para repoblar los montes españoles, entre ellos en la isla de Tenerife. Los ingenieros de montes Luis Ceballos y Francisco Ortuño desarrollaron un plan de repoblación para las islas que atendía a criterios económicos y ecológicos. Yo fui contratado por el Patrimonio Forestal del Estado a finales del año 66. José Miguel González era el jefe del Servicio de Patrimonio Forestal del Estado, pero a mí el contrato realmente quien me lo suministró, me lo garantizó, diríamos, fue Francisco Ortuño, director general en aquel momento del Patrimonio Forestal del Estado, que había sido jefe del Servicio Forestal aquí en Canarias. Y entonces eso, pues tuve la posibilidad de participar en aquellos 20 ingenieros que fuimos contratados por el patrimonio para trabajar en España. Los montes se encontraban modificados, alterados, machacados, impactados por los años de la guerra, por los años de la pobreza, de satisfacer la necesidad de la demanda de los vecinos de la parte alta de la Orotava y de los Realejos, que fundamentalmente concentraban las dos grandes cabezadas agrícolas, como eran Aguamansa y Benijo, en el lado de la Orotava, y como eran las llanadas por parte de los Realejos. Finalmente, la necesidad imperiosa de madera y la abundante mano de obra barata reclutada entre la población rural con menos recursos hicieron que los criterios económicos se impusieran sobre otras consideraciones. Estas personas de las medianías, de los altos de la Orotava que llamaban, donde el analfabetismo era total y absoluto, donde no habían escuelas, donde no había suministro de agua, donde no llegaba la luz, y que la explotación forestal sirvió para efectivamente crear empleo en las zonas, empleo de las características de esa época, para que la gente viviese. Era un trabajo duro, efectivamente, pero sí satisfizo mucha demanda laboral en aquella época. Y de hecho, también los vecinos recibieron por parte de los ayuntamientos el suministro de algunos aprovechamientos vecinales que sirvió para completar, diríamos, las vacas, el ganado que ellos podían tener en la zona alta de la Orotava, cosa difícil porque casi todos eran propietarios de la burguesía orotavense, del Valle de la Orotava, pero que ellos se acostumbraron, se transformaron también, diríamos, en pequeños empresarios y empezaron a tener, pues, fincas de papas, sobre todo papas en la zona de alta, zonas de viña en las medianías y sobre todo algunos de ellos también hasta acciones de agua de las comunidades que iban abriendo galerías en la zona, porque hay que entender y reconocer que la relación entre bosque y agua aquí fue fundamental. Aquí se plantó, y lo digo con claridad, lo he dicho siempre, por razones hidráulicas, porque la gente, los empresarios de agua de la Orotava, tanto el heredamiento de agua como el sindicato de empresas de aguas de la Orotava, necesitaban agua para demandar, para venderla, para satisfacer sus necesidades agrarias y para venderla y hacer sus negocios. Entre 1946 y 1970, el patrimonio forestal del Estado repobló unas 11.000 hectáreas, fundamentalmente concentradas en la isla de Tenerife. Se actuó con mayor intensidad en la vertiente norte y en concreto en el Valle de la Orotava. Cuando se plantaba
se abrían hoyos, como todo clásico, se ponía la caña con el pinito y se protegía de piedras para mantener la humedad del suelo y para protegerlo de los conejos, que era fundamentalmente el enemigo número uno arriba en las cañadas. Debajo, en las cumbres de la Orotava, se plantó pino canario, la zona medianía, por el tema de piso de vegetación entre 1.500 y 2.000 metros. El pino canario fue el protagonista de la repoblación, usado en el 83% de la superficie repoblada. La búsqueda de producción maderera rápida llevó a crear bosques artificiales con una gran densidad de individuos. Se llegaron a plantar entre 2.000 y 2.500 árboles por hectárea. Tras más de 60 años desde su plantación, la densidad es tan elevada que los pinos no pueden desarrollarse y necesitan de una intervención mediante la corta de algunos árboles para favorecer a los mejores, cuyas semillas garantizarán en el futuro la regeneración natural. La necesidad de madera hizo que en las cotas más bajas se introdujera pino radiata, de crecimiento muy rápido y que en ocasiones sustituyó el área de expansión del Monteverde originario. Actualmente el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias trabajan en un plan de gestión forestal sostenible para sustituir la presencia de esta especie por otras de la flora autóctona del Monteverde insular. En 1970, Icona tomó el relevo de la dirección de los trabajos de reforestación, que fueron decayendo en intensidad a partir de 1975. En 1986, las competencias de gestión forestal se transfirieron a la comunidad autónoma y posteriormente al Cabildo Insular de Tenerife. Desde entonces, se han realizado actuaciones encaminadas a la ya citada sustitución del pino radiata y las primeras experiencias en claras en las plantaciones de pino canario, para garantizar el futuro de estos pinares creados por la mano del hombre en el siglo pasado. Tras los trabajos de repoblación que se realizaron en el pasado siglo, el Gobierno de Canarias ya vio la necesidad de realizar trabajos silvícolas y cuidados culturales en estas masas de pinar, tanto de canario como de radiata, y empezó a preparar los planes para abordar estos trabajos. Es en el año 98, tras las delegaciones del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife, cuando se materializa el inicio de estos trabajos. Sobre las 10.600 hectáreas de pinar canario de repoblación, en estos últimos años se han aclarado cerca de 600 hectáreas. En cuanto a las 3.000 hectáreas que existían en la isla de pinar radiata, ahora mismo solamente quedan 600 hectáreas. La necesaria y urgente naturalización de las plantaciones, siguiendo los criterios de conservación de la Red Natura 2000, conlleva como consecuencia un compatible aprovechamiento maderero que puede ser un valor añadido que ayude a generar recursos para la conservación de las masas forestales y a crear empleo en el medio rural. Los técnicos del Cabildo Insular de Tenerife tenemos una serie de objetivos a la hora de realizar los tratamientos silvícolas de estas masas. Estos objetivos se dividen esencialmente en dos partes, lo que son tratamientos silvícolas de mejora y los tratamientos silvícolas de repoblación. De mejora es para mejorar las masas, ya que el estado actual son de masas artificiales. Entonces, el tratamiento principal que se realiza son claras por lo bajo. Esto significa que eliminamos los individuos de menor diámetro, los que tienen alguna deficiencia morfológica, por ejemplo, o los que están en un estado peor de conservación. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir árboles con un fenotipo adecuado, como por ejemplo este árbol, que sean el futuro de los bosques de pino de Tenerife. Lo que intentamos conseguir son bosques
sanos y resistentes. Otra de las cosas que intentamos hacer es el mínimo daño al suelo, porque, como ya te comentaba, estamos dentro de unos espacios naturales protegidos y el objetivo final de estos tratamientos es la conservación de estas masas y llevarlas a su máximo potencial. La extracción de madera en una orografía de tan fuertes pendientes como la de esta isla probablemente obligue a extraer la madera con cable, dañando así lo mínimo posible al pinar. El pino canario es un pino muy característico que tiene la capacidad de rebrotar de cepa. Entonces, al rebrotar de cepa se generan unos resalvos que forman una continuidad vertical con toda la masa y entonces los eliminamos para evitar el riesgo de incendio forestal. Y después, por último, la otra parte importante que realizamos es el tema de los tratamientos de regeneración. Dado que son masas artificiales y todos tienen aproximadamente la misma edad, pues lo que intentamos hacer es generar pequeños puntos donde esta masa se regenere y haya unos individuos nuevos que sean el futuro de este bosque. Entonces, para ello hacemos un tratamiento selvícola, que es una técnica forestal que se denomina cortas a hecho por bosquetes con reserva de árboles padre, que consiste en seleccionar los mejores árboles que ya estén maduros sexualmente dentro de la masa y esos árboles liberarlos de toda competencia y que sean las fuentes semilleras para que posteriormente se regenere la masa forestal. Los bosques naturales de pino canario en su óptimo de suelo, orientación y altitud, además de majestuosos, son únicos. Mezclados con el mar de nubes, ofrecen un paisaje propio de bosques clímax dominados por extraordinarios ejemplares que emergen sobre el estrato del fayal brezal. Cuando el fayal brezal desaparece, solo queda el pinar. Nadie le hace competencia. Solo algunos jirones de líquenes se atreven a engalanar esta verdadera selva de pino canario. Aquellas plantaciones realizadas con gran esfuerzo y sacrificio por obreros y técnicos de otro tiempo que sabían que nunca verían los resultados de su trabajo, hoy piden a gritos que sean gestionadas para acercarse cada vez más a un bosque natural. La biodiversidad en este tipo de bosques que van a empezar a tratarse es fundamental para la entrada de nuevos seres en el ecosistema. Actualmente esto es era un ecosistema que no se trataba desde los años 40 y que solo tenía una especie como representante. Sin embargo, estos ecosistemas albergan más de 200 especies de seres vivos, más de 40 plantas y aproximadamente un sinfín de ejemplares invertebrados que son los que realmente contribuyen a la degradación de nutrientes que puedan aprovechar el monte. Actuar adecuadamente dejando densidades razonables permitirá mejorar la sanidad del bosque y que albergue fauna y flora propias, mejorando de forma muy visible la biodiversidad del pinar. El bosque de entrada parecía un bosque fantasma. Antes de las claras, un bosque fantasma donde no se oía nada ni entraba la luz. Una vez que se hacen las claras,
Se abre el espacio y la ornitofauna entra directamente a buscar los recursos que no se han explotado. Pero eso es un estadio de 1 o 2 meses. A partir de ahí se va estabilizando el sistema y empiezan a aparecer paseriformes, empiezan a aparecer los insectívoros, detrás de ellos algunos pinzones y sobre todo lo que nos ha llamado la atención es que entran los picapinos, aprovechan los árboles que quedan en pie para hacer nidos, los hemos visto en todas las salidas y últimamente además hemos visto ya varios gavilanes, lo cual habla de la madurez o del potencial del propio ecosistema para absorber justamente toda una cadena trófica en torno a la ornitofauna. Aquellas imágenes de desolación contrastan con la actual corona forestal que adorna al rey de las cumbres españolas con un verdadero manto real, fruto de un largo proceso de repoblación iniciado en la segunda mitad del siglo XX. Mientras vuelven a recuperar lo que han sido sus dominios milenarios, los pinos fijan carbono y protegen el suelo del azote del fuego, el viento y la lluvia, evitando que se convierta en un territorio yermo como ocurrió en el pasado. La relación entre el pino canario y el hombre ha sido larga y tortuosa. Hoy nuestro deber es escribir un nuevo capítulo de esta historia centenaria. Si lo hacemos correctamente, este árbol, que ha sobrevivido a glaciaciones y a la furia de los volcanes, puede ser un gran aliado contra el cambio climático y la deforestación. Y además es capaz de vivir donde nadie lo puede hacer, generando nuevos suelos y bosques de alto valor ecológico. Por todo ello, solo tenemos que ayudarle a que desarrolle un papel que ninguna otra especie es capaz de desarrollar aquí: su papel de bosque protector.